¿Te has sentido alguna vez abrumado por tus preocupaciones sin saber cómo acercarte verdaderamente a Dios? Quizá has deseado orar con confianza, pero el temor y la duda se han interpuesto. En este viaje que estás por iniciar, descubrirás cómo orar como Jesús y conectar realmente con tu Creador a través de las enseñanzas bíblicas. Tal vez has oído que orar consiste en cerrar los ojos y recitar palabras, sin embargo, la Biblia nos revela una perspectiva más profunda. La oración es el medio para soltar tus miedos, descansar en la voluntad de Dios y experimentar su presencia en cada momento de tu vida. Verás que no importa tu trasfondo o tu experiencia previa, lo esencial es un corazón sincero que anhele comunicarse con el Padre Celestial. Este video te mostrará un paso concreto para que tu relación con Dios sea más real, íntima y poderosa. Aprenderás a perseverar cuando las respuestas parezcan lejanas, a confiar en su plan perfecto cuando los obstáculos se hagan presentes y a entregar tus preocupaciones a aquel que te ama de manera incondicional. Todo comienza cuando decides dejar atrás la vergüenza, el perfeccionismo y las inseguridades para abrirte a la guía y al amor inagotable del Padre. Antes de comenzar, quiero que declares en voz alta: hoy elijo orar con libertad, confiando en que Dios disipa mis temores y me sostiene con su plan perfecto. Que esta afirmación sea tu punto de partida para experimentar una transformación genuina y vivir cada día con la convicción de que Dios está a tu lado, listo para escuchar tu voz. Imagina por un momento que estás en un lugar tranquilo, quizá un amanecer en la montaña o en la soledad de tu habitación. Sientes dentro de ti una inquietud, un anhelo de hablar con Dios, pero te detienes. ¿Cómo empiezo? ¿Estoy diciendo lo correcto? ¿Dios realmente me escucha? No estás solo en este sentimiento. De hecho, los mismos discípulos de Jesús, aquellos que caminaban a su lado y lo veían hacer milagros, sintieron la misma necesidad. Señor, enséñanos a orar, Lucas 11:1. El deseo de orar no es algo que simplemente surge de la nada. Generalmente, nace en los momentos en que reconocemos nuestras limitaciones, cuando la vida nos presenta desafíos que nos hacen darnos cuenta de que no podemos con todo. Es en esos momentos cuando miramos a Jesús y encontramos en él un modelo de comunión con Dios. Lo vemos retirarse a lugares apartados, buscar la presencia del Padre con una confianza plena. Si el Hijo de Dios consideraba esencial la oración, ¿cuánto más nosotros? Pero aquí surge un problema: el miedo. Muchos de nosotros evitamos orar porque pensamos que lo haremos mal. Nos preocupa no usar las palabras adecuadas, no sentir la emoción correcta o incluso no saber qué decir. Hay quienes piensan que Dios solo escucha a los que tienen una oración elocuente y bien estructurada, pero esto no es cierto. Jesús enseñó a orar con sinceridad. Nos mostró que lo importante no es la forma, sino el corazón con el que nos acercamos. La clave está en la humildad. Cuando el discípulo en Lucas pidió a Jesús que le enseñara a orar, no lo hizo con presión, sino con el deseo genuino de aprender. Así es como debemos acercarnos a Dios, reconociendo que no sabemos, que necesitamos ayuda. La humildad es lo que nos impulsa a buscar la enseñanza de Cristo y a dejar que sea Él quien nos guíe en nuestra relación con el Padre. Aquí es donde entra la fe. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarnos a Él, primero debemos creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Es decir, cuando oramos, lo primero que debemos hacer es confiar en que Dios nos escucha. No importa si nuestra oración es breve o si no sabemos bien cómo expresarnos, lo que importa es que lo buscamos con un corazón sincero. Confiar en el plan perfecto de Dios nos libera del miedo al fracaso. A veces, queremos que nuestras oraciones sean respondidas de inmediato o de la forma en que imaginamos, y cuando no sucede, nos frustramos. Pero Dios no trabaja según nuestro reloj, Él ve el panorama completo y actúa en el momento preciso. Cuando entendemos esto, dejamos de temer y comenzamos a descansar en su voluntad. Dios está siempre disponible. No hay horarios ni reglas estrictas para hablar con Él. No tenemos que esperar a estar en un templo o a encontrar el ambiente perfecto. La oración es el puente que nos conecta con Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo único que se necesita es un corazón dispuesto. Cuando decimos, Señor, enséñame a orar, abrimos nuestra mente y nuestro espíritu para recibir su guía.
Dios nos lleva poco a poco, nos enseña a través de su palabra, a través de experiencias y, sobre todo, a través de su amor. No se trata de una habilidad que se perfecciona de la noche a la mañana, sino de un camino que recorremos día tras día. Cada vez que oramos, por más simple que sea nuestra oración, algo en nosotros empieza a cambiar. Nuestro espíritu se fortalece, nuestra relación con Dios se profundiza y empezamos a ver su mano obrando en nuestra vida. Es un proceso de transformación progresiva en el que Dios nos moldea, nos enseña y nos acerca más a Él. El crecimiento espiritual no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto buscamos. A veces nos sentimos estancados, pensamos que no avanzamos lo suficiente, pero lo que realmente importa es la constancia. Orar no es cuestión de emociones pasajeras, sino de una relación que se construye con el tiempo. Al final del día, una buena manera de reflexionar es preguntarnos, ¿hoy busqué a Dios? ¿Tomé un momento para hablar con Él? ¿Reconocí su presencia en mi vida? Estas preguntas no son para juzgarnos, sino para ayudarnos a ser más conscientes de nuestra necesidad de Dios. Uno de los mayores obstáculos en la oración es el perfeccionismo. Creemos que hay una forma ideal de orar y, cuando no alcanzamos ese estándar, nos sentimos frustrados. Pero Dios no busca perfección en nuestras palabras, sino autenticidad en nuestro corazón. Orar es, en esencia, hablar con nuestro Padre Celestial, abrirle nuestro corazón sin filtros, sin miedo al juicio. Si sientes el deseo de aprender a orar, no lo ignores. Ese anhelo es el Espíritu Santo llamándote a una relación más profunda con Dios. No importa si al principio sientes que no sabes cómo hacerlo. Lo importante es dar el primer paso con humildad y con fe. Así como los discípulos pidieron a Jesús que los guiara, hoy podemos hacer lo mismo. Solo necesitas decir, Señor, enséñame a orar y confiar en que Él, poco a poco, te llevará a descubrir la belleza de hablar con tu Creador. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Una de las cosas más hermosas de la oración es que nos permite acercarnos a Dios tal como somos, sin necesidad de aparentar o esconder lo que sentimos. No necesitamos palabras sofisticadas ni una estructura perfecta, lo único que Dios desea es un corazón sincero y dispuesto. Jesús nos mostró con su vida que la oración no es solo un acto religioso, sino una conversación continua con el Padre, un refugio en medio de las tormentas y una fuente inagotable de fortaleza. A lo largo de los evangelios, vemos a Jesús retirarse a lugares solitarios para orar. Se apartaba de la multitud, del ruido y de las exigencias del ministerio para encontrarse con su Padre en la intimidad. Esto nos enseña algo crucial: la oración no es solo para los momentos de crisis, sino que debe ser un hábito constante en nuestra vida. Es en la oración donde renovamos nuestras fuerzas, recibimos dirección y encontramos paz en medio de la incertidumbre. Sin embargo, muchas veces nos cuesta mantener una vida de oración porque esperamos sentir algo extraordinario cada vez que oramos. Si no experimentamos una emoción intensa o una respuesta inmediata, nos desanimamos. Pero la oración no siempre se trata de sentir, sino de creer. Creer que Dios nos escucha, que está obrando aunque no lo veamos y que cada oración fortalece nuestra relación con Él. En Mateo 6:6, Jesús nos da una instrucción clara: cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí nos revela un principio clave: la oración es un acto de intimidad con Dios. No se trata de impresionar a los demás ni de cumplir con una obligación, sino de abrir nuestro corazón delante de aquel que nos conoce mejor que nadie. Este versículo también nos enseña que la oración requiere un espacio y un tiempo dedicados a Dios. No significa que no podamos orar en cualquier momento del día, pero sí que es importante apartar momentos específicos para estar a solas con Él. Así como en cualquier relación humana necesitamos tiempo de calidad para fortalecer el vínculo, lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. Una de las barreras más comunes en la oración es la distracción. Vivimos en un mundo lleno de ruido, donde constantemente recibimos mensajes, notificaciones y preocupaciones que compiten por nuestra atención. Por eso, cuando decidimos orar, es importante buscar un ambiente que nos ayude a enfocarnos en Dios.
Puede ser un lugar tranquilo en casa, un parque o cualquier espacio donde podamos estar sin interrupciones. Otro desafío en la oración es la impaciencia. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, y cuando Dios parece guardar silencio, nos frustramos. Pero la oración no es solo para obtener respuestas, sino para fortalecer nuestra fe y aprender a confiar en el tiempo perfecto de Dios. En Filipenses 4, 6-7 se nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que la oración no solo tiene el propósito de cambiar nuestras circunstancias, sino de cambiar nuestro corazón. Cuando oramos con confianza, experimentamos una paz que va más allá de lo que podemos comprender. Es una paz que no depende de si Dios responde de inmediato o no, sino de saber que estamos en sus manos y que Él tiene el control de todo. A veces sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas porque no vemos resultados visibles, pero la Biblia nos asegura que Dios siempre escucha. En 1 Juan 5:14 se nos dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí encontramos una clave importante: orar conforme a la voluntad de Dios. Esto significa que no solo debemos pedir lo que queremos, sino buscar alinearnos con los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? La respuesta está en su palabra. Cuando dedicamos tiempo a leer la Biblia, comenzamos a entender el corazón de Dios, sus planes y sus promesas. Nuestra oración se vuelve más efectiva cuando está basada en la verdad de la Escritura. En lugar de solo pedir lo que deseamos, comenzamos a orar con la convicción de que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de esto en el jardín de Getsemaní. En el momento más difícil de su vida, cuando sabía que iba a enfrentar la cruz, oró diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Aquí vemos la esencia de una oración madura: presentarle a Dios nuestros deseos, pero al mismo tiempo, someternos a su voluntad. A veces, Dios responderá a nuestras oraciones de la manera que esperamos. Otras veces, dirá no porque tiene un plan mejor. Y en muchas ocasiones, su respuesta será espera, porque aún no es el momento adecuado. Nuestra tarea no es tratar de controlar a Dios, sino confiar en que Él sabe lo que hace. Uno de los mayores beneficios de la oración es que nos transforma. Cuando pasamos tiempo con Dios, nuestro carácter empieza a cambiar. Nos volvemos más pacientes, más amorosos y más sensibles a su voz. La oración no solo afecta nuestras circunstancias externas, sino que nos moldea por dentro. Es importante recordar que no hay un único método correcto para orar. Dios nos ha dado libertad para hablarle de muchas maneras. Algunas personas oran en voz alta, otras en silencio. Algunas escriben sus oraciones en un diario, mientras que otras prefieren caminar mientras oran. Lo importante no es la forma, sino el hecho de que realmente nos acerquemos a Dios con sinceridad. Si alguna vez sientes que no tienes palabras para orar, recuerda que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos 8:26 nos dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues no sabemos cómo orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esto significa que incluso en los momentos en que nos sentimos incapaces de orar, Dios sigue escuchándonos y comprendiendo nuestro corazón. Al final del día, la clave para una vida de oración sólida es la perseverancia. No se trata de orar solo cuando necesitamos algo, sino de hacer de la oración un estilo de vida. Como dijo Jesús en Lucas 18:1, debemos orar siempre y no desmayar. La oración es el arma más poderosa que tenemos como creyentes, porque nos conecta con la fuente de toda sabiduría, poder y amor. Hoy quiero animarte a dar un paso más en tu vida de oración. No importa si sientes que no sabes cómo hacerlo bien. Lo importante es empezar, con humildad y con fe. Tómate un momento para hablar con Dios, para compartirle lo que hay en tu corazón y para escuchar su voz. Recuerda, Dios no busca oraciones perfectas, sino corazones dispuestos. Él está esperando que te acerques a Él con confianza,
porque te ama y desea tener una relación cercana contigo. Así que no tengas miedo. Ora con libertad, con sinceridad y con la certeza de que Dios está escuchando cada palabra que sale de tu corazón. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La oración es mucho más que una simple petición, es el medio a través del cual establecemos una relación profunda con Dios. Es un diálogo constante, un acto de confianza y entrega. A lo largo de la historia, grandes hombres y mujeres de fe han experimentado el poder de la oración y han visto cómo Dios ha obrado en sus vidas de maneras extraordinarias. Uno de los aspectos más transformadores de la oración es que nos permite depositar nuestras cargas en Dios. En 1 Pedro 5:7 se nos dice, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Muchas veces tratamos de llevar nuestras preocupaciones solos, creyendo que debemos encontrar soluciones por nuestra cuenta. Sin embargo, Dios nos invita a confiar en Él, a entregarle nuestras preocupaciones y a descansar en su fidelidad. Esto no significa que la oración sea una fórmula mágica que resolverá todos nuestros problemas de inmediato, pero sí significa que no tenemos que enfrentarlos solos. Dios está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos, fortaleciéndonos y dándonos la paz que necesitamos para seguir adelante. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida del rey David. A lo largo de los Salmos, vemos cómo David derramaba su corazón delante de Dios en oración. En momentos de alegría, le daba gracias, en tiempos de angustia, clamaba por ayuda, y cuando pecaba, buscaba su perdón. David entendía que la oración no era solo para ciertos momentos, sino para todo aspecto de su vida. Uno de los salmos más conocidos, el Salmo 23, es una hermosa oración de confianza en Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. Estas palabras reflejan una certeza absoluta de que Dios provee, guía y protege. Cuando hacemos de la oración un hábito en nuestra vida, desarrollamos esta misma confianza, aprendemos a depender de Dios y encontramos seguridad en su presencia. Es importante recordar que la oración no es un monólogo, sino un diálogo. Muchas veces nos enfocamos en hablar y presentar nuestras peticiones, pero olvidamos tomar tiempo para escuchar. Dios nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, de las circunstancias, de otras personas y, sobre todo, a través de su Espíritu Santo. Cuando oramos, debemos aprender a hacer pausas, a estar en silencio delante de Dios y a permitir que Él nos hable. En Juan 10:27, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esto nos muestra que Dios desea hablarnos, pero debemos estar atentos a su voz. En la agitación de la vida diaria, puede ser difícil escuchar a Dios si no apartamos un tiempo especial para estar con Él. Por eso, además de hablarle en oración, es fundamental aprender a escuchar y discernir su voluntad. Uno de los desafíos más grandes en la oración es la duda. A veces nos preguntamos si Dios realmente nos escucha, si nuestras oraciones hacen alguna diferencia. Santiago 1:6 nos exhorta, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. La fe es el ingrediente esencial en la oración. No se trata de tener una fe perfecta, sino de confiar en que Dios es fiel a sus promesas. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos sobre la oración, les dijo en Marcos 11:24, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Esto no significa que Dios nos concederá cualquier cosa que pidamos, sino que cuando oramos conforme a su voluntad y con fe, podemos estar seguros de que Él obrará en nuestro favor. Otro aspecto clave en la oración es la gratitud. Filipenses 4:6 nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La gratitud cambia nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos solo en lo que necesitamos, aprendemos a reconocer lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. La gratitud fortalece nuestra fe y nos ayuda a confiar en que Dios seguirá obrando. Un testimonio impresionante del poder de la oración se encuentra en la vida de Daniel. A pesar de estar en una cultura que no adoraba al Dios verdadero, Daniel se mantuvo firme en su fe y tenía el hábito de orar 3 veces al día. Cuando se decretó que nadie podía orar a otro Dios excepto al rey,
Daniel no dejó de orar. Como resultado, fue arrojado al foso de los leones, pero Dios lo protegió y demostró su poder. Este relato nos enseña que la oración no siempre nos librará de pruebas, pero sí nos dará la fortaleza para enfrentarlas. Daniel no oró solo en tiempos de crisis, tenía una vida constante de oración. Cuando llegó el momento de la prueba, su fe ya estaba fortalecida. De la misma manera, si desarrollamos una vida de oración diaria, estaremos preparados para cualquier circunstancia. Es importante también recordar que la oración no es solo personal, sino que tiene un impacto en los demás. La Biblia nos llama a orar unos por otros. En Santiago 5:16 leemos: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando oramos por los demás, estamos siendo instrumentos de bendición en sus vidas. Jesús mismo intercede por nosotros. En Hebreos 7:25 se nos dice que vive siempre para interceder por ellos. Saber que Jesús está orando por nosotros nos da consuelo y confianza. Si Él ora por nosotros, ¿cuánto más deberíamos orar los unos por los otros? Además de la oración individual, la oración en comunidad es fundamental. En el libro de Hechos, vemos cómo los primeros creyentes se reunían constantemente para orar juntos. En Hechos 4:31 leemos: después de haber orado, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. La oración en comunidad nos fortalece, nos une y nos ayuda a perseverar en la fe. Cuando oramos juntos, experimentamos la presencia de Dios de una manera especial. No importa si somos pocos o muchos, lo importante es que estamos unidos en un mismo espíritu. A lo largo de la Biblia, Dios nos muestra que la oración es el medio a través del cual nos relacionamos con Él, encontramos paz en medio de las dificultades y vemos su poder manifestarse. Es una invitación constante a acercarnos con confianza y a depositar nuestra vida en sus manos. Hoy es un buen momento para renovar nuestro compromiso con la oración. No importa si hemos descuidado nuestra vida de oración en el pasado, siempre podemos empezar de nuevo. Dios está esperando que nos acerquemos a Él, con fe, con gratitud y con un corazón dispuesto. Que nunca olvidemos que la oración es un privilegio, no una carga. Es el regalo que Dios nos ha dado para acercarnos a Él, para encontrar dirección y para experimentar su amor de manera profunda. Oremos con fe, con perseverancia y con la certeza de que Dios siempre escucha y responde. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos transforma. A medida que nos acercamos a Él en oración, nuestro corazón es moldeado según su voluntad. Muchas veces pensamos en la oración solo como una manera de pedir cosas, pero en realidad es un medio a través del cual Dios trabaja en nosotros, cambia nuestras perspectivas y nos alinea con su propósito. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la vida de Jesús. A lo largo de los evangelios, vemos que Jesús tenía el hábito de orar constantemente. Aun siendo el Hijo de Dios, buscaba tiempos de comunión con el Padre. En Marcos 1:35 se nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Jesús nos enseñó que la oración es esencial en la vida de todo creyente. Si Él, siendo perfecto, dedicaba tiempo a orar, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? La oración era su fuente de fortaleza, guía y renovación. Antes de tomar decisiones importantes, antes de enfrentar desafíos, siempre oraba. Uno de los momentos más impactantes en la oración de Jesús fue en Getsemaní. Sabiendo que estaba a punto de ser entregado para ser crucificado, oró con gran angustia. Lucas 22:42 nos muestra sus palabras: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Este pasaje nos enseña algo fundamental: la oración no es solo para pedir lo que queremos, sino para someternos a la voluntad de Dios. A veces, nuestras oraciones están llenas de peticiones para que Dios haga lo que nosotros deseamos, pero la verdadera madurez en la oración se refleja cuando decimos: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Otro aspecto importante de la oración es la perseverancia. En Lucas 18, Jesús contó la parábola de la viuda persistente, quien insistió ante el juez hasta que obtuvo justicia.
Jesús concluye la historia diciendo, ¿no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18:7. Esto nos muestra que la oración no siempre recibe una respuesta inmediata. Dios obra en su tiempo perfecto y muchas veces nos llama a perseverar en la oración. No debemos desanimarnos si no vemos resultados inmediatos. La fe se fortalece cuando seguimos orando con confianza, sabiendo que Dios está en control. Un ejemplo de perseverancia en la oración es la historia de Ana, la madre de Samuel. Durante años, Ana oró pidiéndole a Dios un hijo. Aunque enfrentó burlas y dificultades, nunca dejó de orar. Finalmente, Dios respondió su petición y le concedió un hijo, a quien dedicó al servicio del Señor. Ana nos enseña que la oración persistente da fruto. Cuando confiamos en Dios y seguimos orando con fe, Él responde en su tiempo y de la mejor manera. A veces, su respuesta no es lo que esperamos, pero siempre es lo mejor para nosotros. La oración también tiene un impacto en nuestra relación con los demás. Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos. En Mateo 5:44 dijo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Esto es difícil de hacer, pero cuando oramos por aquellos que nos han herido, nuestro corazón cambia. La oración nos ayuda a perdonar, a soltar la amargura y a ver a los demás como Dios los ve. Otro gran ejemplo de esto es Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras estaba siendo apedreado, oró diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. En lugar de llenarse de odio, oró por aquellos que lo mataban. Esta actitud refleja el amor de Cristo, quien también oró en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. La oración nos cambia a nosotros antes de cambiar nuestras circunstancias. Muchas veces queremos que Dios transforme nuestra situación, pero Él primero quiere transformar nuestro corazón. Cuando oramos, encontramos paz en medio de la tormenta, fuerzas en medio del cansancio y esperanza en medio de la desesperación. Un aspecto esencial en la oración es la humildad. En Lucas 18, 10-14, Jesús contó la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo oraba con orgullo, agradeciendo que no era como los demás pecadores. En cambio, el publicano, con humildad, solo decía, Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús dijo que el publicano fue justificado ante Dios, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios no se impresiona con oraciones elocuentes ni con palabras rebuscadas. Él mira el corazón. Una oración sincera, llena de humildad y fe, tiene más poder que muchas palabras sin sinceridad. Otro punto fundamental en la oración es la obediencia. No podemos pedirle a Dios que obre en nuestra vida si no estamos dispuestos a obedecer su palabra. En 1 Juan 3:22 leemos, y recibiremos todo lo que pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Cuando vivimos en obediencia, nuestra comunión con Dios se fortalece y nuestras oraciones son más eficaces. La desobediencia y el pecado sin arrepentimiento pueden ser un obstáculo para nuestra vida de oración. Por eso, es importante confesar nuestros pecados y buscar la dirección de Dios con un corazón dispuesto a seguir su camino. En Santiago 4:3 encontramos otra clave para la oración: cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Esto nos muestra que la motivación detrás de nuestra oración es importante. No podemos tratar a Dios como si fuera un medio para obtener lo que queremos. Nuestra oración debe estar alineada con su voluntad y no con nuestros deseos egoístas. Por eso, Jesús nos enseñó a orar diciendo, venga tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, Mateo 6:10. La verdadera oración busca la gloria de Dios, no solo nuestro bienestar. A lo largo de la historia, muchas personas han experimentado milagros y cambios profundos a través de la oración. Desde sanidades hasta provisión en tiempos de necesidad, Dios ha demostrado su fidelidad en respuesta a la oración. Pero más allá de los milagros visibles, el mayor milagro de la oración es la transformación de nuestro corazón. Cuando oramos con sinceridad, Dios nos cambia, nos da su paz y nos llena de su amor. Por eso, no debemos ver la oración como una obligación, sino como un privilegio.
Es el medio a través del cual nos acercamos a nuestro Padre Celestial, recibimos dirección y experimentamos su presencia. Que nuestra vida esté marcada por la oración constante, con fe, humildad y gratitud. Dios nos invita a hablar con Él, a confiar en su plan y a descansar en su amor. Nunca subestimemos el poder de una oración sincera. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos haciendo mucho más que agregar una frase al final de nuestras peticiones. En realidad, estamos declarando nuestra confianza en su autoridad, sometiéndonos a su voluntad y reconociendo que solo a través de Él podemos acercarnos al Padre. No es un simple ritual ni una costumbre vacía, sino una expresión de fe y rendición. A menudo, cuando nuestras oraciones no reciben la respuesta que esperamos, nos sentimos frustrados o incluso tentados a dudar. Sin embargo, Jesús nos enseñó en Juan 14 que todo lo que pidamos en su nombre será concedido, siempre que su propósito sea glorificar al Padre. Esto nos ayuda a entender que la oración no se trata solo de obtener lo que deseamos, sino de alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Dios siempre responde, aunque su respuesta no siempre sea inmediata o como la imaginamos. A veces, nos dice espera, porque el tiempo aún no es el adecuado. Otras veces, nos dice no, porque tiene algo mejor preparado para nosotros, aunque en el momento no lo entendamos. Y en otras ocasiones, su respuesta es un sí que nos transforma de maneras inesperadas. En cualquier caso, su propósito es perfeccionar nuestra fe y enseñarnos a depender de Él. Filipenses 4 nos exhorta a no angustiarnos por nada, sino a orar con acción de gracias, presentando nuestras peticiones delante de Dios. Cuando lo hacemos, su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la promesa que nos sostiene en los momentos de incertidumbre. No tenemos que cargar con la ansiedad del futuro porque sabemos que Dios ya ha provisto una salida y tiene el control de todo. Cuando oramos en el nombre de Jesús, también estamos declarando su victoria sobre todas las circunstancias. Su obra en la cruz no solo nos salvó, sino que nos dio acceso directo al Padre, rompió las cadenas del pecado y venció a la muerte. Por eso, cuando invocamos su nombre, estamos afirmando que no estamos solos en nuestras luchas. No importa cuán grande sea la adversidad, Jesús ya ha triunfado y nos ha dado la autoridad para enfrentar cada situación con fe. Esto significa que nuestras oraciones no se basan en nuestras propias fuerzas o méritos, sino en el poder de aquel que ya venció. Es fundamental entender que orar en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica que garantiza que todo lo que pidamos sucederá al instante. En cambio, es un acto de confianza y rendición. Cuando Jesús oró en Getsemaní, pidió al Padre que apartara de él la copa del sufrimiento, pero inmediatamente añadió, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración nos enseña que lo más importante no es que Dios haga lo que queremos, sino que nos ayude a aceptar y cumplir su plan, aun cuando no lo comprendamos por completo. De la misma manera, cuando oramos, debemos hacerlo con la convicción de que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y confiar en que su respuesta siempre será la correcta, incluso si no es lo que esperábamos. Nuestra relación con Dios no se basa en que Él conceda todos nuestros deseos, sino en aprender a depender de su sabiduría y amor. A veces, lo que pedimos no es lo que realmente necesitamos, y en su infinita misericordia, Dios nos guía hacia algo mejor. Puede que en el momento no lo veamos, pero con el tiempo nos damos cuenta de que su plan era perfecto desde el principio. Por eso, en lugar de frustrarnos cuando nuestras oraciones parecen no tener respuesta, debemos recordar que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. La fe nos llama a confiar más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Además de fortalecer nuestra relación con Dios, orar en el nombre de Jesús también nos ayuda a liberar la ansiedad y el miedo. Muchas veces, nos preocupamos por cosas que están fuera de nuestro control, olvidando que Dios ya tiene un plan para cada área de nuestra vida. Cuando llevamos nuestras cargas a Él en oración, estamos entregándole nuestras preocupaciones y permitiendo que su paz gobierne en nuestro corazón. Jesús nos invitó a descansar en Él y a confiar en su provisión, recordándonos que, si Dios cuida de las aves y viste los lirios del campo, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Otro aspecto importante de orar en su nombre es que nos recuerda nuestra identidad como hijos de Dios.
No oramos como extraños o como si tuviéramos que ganarnos el derecho a ser escuchados, somos sus hijos y Él nos ama profundamente. Jesús nos enseñó que si un Padre terrenal sabe dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará lo que necesitamos. Esta verdad debe llenarnos de confianza cuando oramos, porque sabemos que nos acercamos a un Dios que nos ama, nos escucha y tiene el poder para obrar en nuestra vida. A lo largo de la Biblia, vemos innumerables ejemplos de personas que oraron con fe y fueron testigos del poder de Dios. Moisés intercedió por el pueblo de Israel y vio cómo Dios los libró en múltiples ocasiones. Elías oró y el cielo dejó de llover por 3 años y medio, y luego oró nuevamente y la lluvia volvió. Ana clamó por un hijo y Dios le concedió a Samuel. Daniel oró fielmente y fue librado del foso de los leones. Estos ejemplos nos muestran que la oración no es solo una práctica religiosa, sino una herramienta poderosa que transforma realidades. Sin embargo, en cada uno de estos casos, las respuestas llegaron en el tiempo y la manera que Dios determinó, no siempre de inmediato ni de la forma en que las personas lo esperaban. Por eso, es importante recordar que la oración es un proceso de aprendizaje y crecimiento. A medida que desarrollamos una vida de oración constante, aprendemos a escuchar la voz de Dios, a discernir su voluntad y a confiar en su dirección. No siempre entenderemos el porqué de cada respuesta, pero podemos estar seguros de que Dios es fiel y nunca nos abandona. Orar en el nombre de Jesús nos recuerda que no estamos solos, que tenemos acceso directo al Padre y que, sin importar las circunstancias, su amor y poder nos sostendrán en todo momento. Cuando enfrentemos momentos de duda o dificultades, recordemos que nuestra confianza no está en nuestras circunstancias, sino en aquel que tiene el control de todo. En lugar de enfocarnos en lo que no tenemos o en lo que aún no ha sucedido, podemos agradecer por todo lo que Dios ya ha hecho y por la certeza de que su voluntad es perfecta. La oración nos permite descansar en su amor y nos ayuda a caminar con fe, sabiendo que, aunque no siempre veamos el panorama completo, Dios sigue obrando en nuestro favor. Al final, orar en el nombre de Jesús es un acto de fe y rendición que nos conecta con la voluntad del Padre. Nos recuerda que no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino del poder de Dios, y nos da la seguridad de que Él siempre escucha y responde conforme a su plan perfecto. Que cada oración sea una oportunidad para acercarnos más a Él, para confiar en su amor y para descansar en la certeza de que su nombre es sobre todo nombre, y en Él encontramos la paz, la esperanza y la victoria que necesitamos. La oración en el nombre de Jesús no solo nos conecta con Dios, sino que también nos transforma desde adentro. A través de la oración, nuestro carácter es moldeado, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Dios se profundiza. No oramos simplemente para recibir algo, sino para ser transformados por la presencia de Dios. Cada vez que nos acercamos a Él con un corazón sincero, algo cambia en nuestro interior. Aun cuando no veamos una respuesta inmediata, la oración tiene el poder de renovar nuestra mente y alinear nuestra voluntad con la de Dios. Jesús mismo dedicó mucho tiempo a la oración. En los Evangelios, lo vemos retirarse a lugares solitarios para estar a solas con el Padre. Antes de tomar decisiones importantes, antes de realizar milagros y antes de enfrentar la cruz, Jesús oraba. Si el Hijo de Dios necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Su vida nos enseña que la oración no es solo un medio para pedir cosas, sino una forma de comunión con Dios. En esos momentos de oración, Jesús encontraba fortaleza, dirección y paz. Cuando seguimos su ejemplo, también encontramos en la oración una fuente inagotable de gracia y poder. Orar en el nombre de Jesús significa orar con su autoridad y en sintonía con su carácter. No se trata de usar su nombre como un amuleto, sino de orar conforme a su voluntad. La Biblia nos enseña que, cuando oramos de acuerdo con la voluntad de Dios, Él nos escucha y responde. Esto significa que debemos aprender a conocer el corazón de Dios y a alinear nuestros deseos con los suyos. Cuando nuestras oraciones reflejan los valores del reino de Dios, podemos tener la certeza de que Él responderá en su tiempo y manera perfecta. Un aspecto fundamental de la oración es la fe. Jesús dijo que, si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Esto no significa que todo lo que pidamos ocurrirá de inmediato, sino que la fe nos permite confiar en que Dios obra incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La fe no es solo creer que Dios puede hacer algo,
sino confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Muchas veces, queremos respuestas rápidas, pero Dios nos llama a esperar con paciencia y a confiar en su sabiduría. La espera es una de las pruebas más difíciles en la vida cristiana. Nos cuesta aceptar que Dios tiene su propio tiempo y que su reloj no siempre coincide con el nuestro. Sin embargo, la Biblia nos muestra que los tiempos de espera no son tiempos desperdiciados. Abraham esperó años para recibir la promesa de un hijo. José pasó tiempo en la cárcel antes de llegar a ser gobernador de Egipto. David fue ungido como rey mucho antes de sentarse en el trono. En cada caso, la espera no fue inútil, Dios estaba preparando sus corazones y fortaleciendo su fe. Cuando oramos y no vemos respuestas inmediatas, podemos estar seguros de que Dios está obrando en nosotros, preparándonos para recibir su bendición en el momento adecuado. Otro aspecto de la oración en el nombre de Jesús es la intercesión. Cuando oramos por otros, estamos participando en la obra de Dios en sus vidas. La Biblia nos exhorta a orar unos por otros, a llevar las cargas de los demás y a interceder por el mundo. Jesús es nuestro intercesor ante el Padre, y cuando oramos en su nombre, estamos reflejando su amor y compasión. Interceder por otros no solo trae bendición a sus vidas, sino que también fortalece nuestra fe y nos ayuda a salir de nuestro propio egoísmo. La oración también nos da poder para resistir la tentación. Jesús enseñó a sus discípulos a orar: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Sabía que la oración es una de las armas más poderosas contra el enemigo. Cuando nos mantenemos en constante comunicación con Dios, nuestra alma se fortalece y somos menos vulnerables a las trampas del pecado. Pedro negó a Jesús 3 veces porque no estaba espiritualmente preparado para la prueba, pero después de la resurrección, se convirtió en un hombre de oración y valentía. La oración nos transforma de débiles a fuertes, de temerosos a valientes. En muchas ocasiones, nuestra falta de oración es el resultado de una vida apresurada y distraída. Nos ocupamos con tantas cosas que dejamos poco tiempo para estar con Dios. Sin embargo, si realmente entendiéramos el poder de la oración, la convertiríamos en una prioridad en nuestra vida. No se trata de orar solo cuando tenemos problemas, sino de desarrollar una relación constante con Dios. La oración debe ser tan natural como respirar, un diálogo continuo con nuestro Padre Celestial. Uno de los errores más comunes en la oración es centrarnos solo en nuestras necesidades y deseos. Si bien es legítimo pedirle a Dios que supla nuestras necesidades, la oración es mucho más que eso. Jesús nos enseñó a orar diciendo: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Esto nos muestra que la oración comienza con la adoración y la entrega a Dios. Cuando oramos, no solo debemos pedir, sino también alabar, agradecer y rendirnos a la voluntad de Dios. La gratitud en la oración es clave. Muchas veces, nos enfocamos en lo que nos falta en lugar de agradecer por lo que ya tenemos. La Biblia nos dice que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a confiar más en Dios. Cuando aprendemos a agradecer incluso en medio de las pruebas, nuestra fe se fortalece y experimentamos la paz de Dios. La oración también tiene el poder de traer sanidad, no solo física, sino también emocional y espiritual. Muchas veces, llevamos heridas del pasado que solo Dios puede sanar. Cuando nos acercamos a Él en oración, derramamos nuestro corazón y permitimos que su amor nos restaure. Jesús sanó a muchas personas durante su ministerio, pero más allá de la sanidad física, su deseo era sanar el alma. Cuando oramos en su nombre, estamos invitando su poder sanador a nuestras vidas y a las vidas de quienes nos rodean. En nuestra vida de oración, también debemos aprender a escuchar. A veces, hablamos tanto en la oración que no le damos espacio a Dios para responder. La oración no es solo hablar, sino también escuchar la voz de Dios. Él nos habla a través de su palabra, a través de su espíritu y a través de las circunstancias. Cuando aprendemos a escuchar, nuestra relación con Él se vuelve más profunda y significativa. La obediencia es otro aspecto clave en la oración. No tiene sentido pedirle a Dios dirección si no estamos dispuestos a obedecer lo que nos dice. Muchas veces, queremos que Dios nos hable, pero cuando lo hace, ignoramos su voz.
La oración debe ir acompañada de un corazón dispuesto a obedecer, aun cuando lo que Dios nos pida no sea lo que esperábamos. Finalmente, la oración nos recuerda que no estamos solos. En este mundo, enfrentamos dificultades, pero Jesús nos prometió que estaría con nosotros siempre. Cuando oramos en su nombre, recordamos que tenemos un Salvador que intercede por nosotros, que nos fortalece y que nos guía en cada paso. No importa cuán difícil sea la situación que enfrentamos, podemos encontrar refugio en la oración y en la presencia de Dios. La oración en el nombre de Jesús es un privilegio y un regalo. Nos permite acercarnos a Dios con confianza, nos transforma y nos da la paz que solo Él puede dar. Cuando oramos, no estamos hablando al vacío, sino al Dios vivo que nos ama y que tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Que nunca subestimemos el poder de la oración, sino que la abracemos como la fuente de nuestra fortaleza y nuestra conexión con el Padre. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La oración en el nombre de Jesús es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado. A través de ella, nos conectamos con el Padre, recibimos dirección, encontramos paz y experimentamos su presencia. Sin embargo, muchas veces subestimamos su importancia o la reducimos a un simple acto rutinario. Para que la oración tenga un verdadero impacto en nuestra vida, es fundamental comprender su profundidad y aprender a practicarla con fe y constancia. Uno de los elementos más importantes en la oración es la confianza. Dios nos invita a acercarnos a Él con plena seguridad de que nos escucha y responde. En Hebreos 4:16, se nos dice que podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza para recibir misericordia y hallar gracia en el momento oportuno. Esto significa que no debemos temer ni dudar cuando oramos. Dios no es un ser distante que ignora nuestras peticiones, sino un Padre amoroso que se deleita en escuchar a sus hijos. Sin embargo, a veces luchamos con la duda. Nos preguntamos si Dios realmente nos escucha o si nuestras oraciones hacen alguna diferencia. La Biblia nos enseña que la fe es esencial en la oración. Santiago 1:6 nos dice que debemos pedir con fe, sin dudar, porque quien duda es como una ola del mar, arrastrada por el viento. La duda debilita nuestra confianza en Dios y nos impide experimentar el poder de la oración. Aunque no siempre veamos resultados inmediatos, debemos creer que Dios está obrando en nuestras vidas conforme a su perfecta voluntad. Otro aspecto clave en la oración es la persistencia. Jesús contó la parábola de la viuda insistente para enseñarnos que no debemos rendirnos en la oración. En Lucas 18:1-8, vemos cómo una viuda persistió en buscar justicia ante un juez injusto y finalmente recibió lo que pedía debido a su insistencia. Si un juez injusto puede responder a la perseverancia, cuanto más nuestro Padre Celestial. Dios no nos pide que oremos una sola vez y luego nos olvidemos, sino que seamos constantes en la oración. A través de la persistencia, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Dios se profundiza. La oración también nos ayuda a mantener nuestro corazón alineado con la voluntad de Dios. Muchas veces, nuestras oraciones pueden estar motivadas por deseos egoístas o impulsos emocionales. Sin embargo, cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, nuestro corazón comienza a transformarse. Nos volvemos más sensibles a su voz, más dispuestos a rendir nuestra voluntad y más conscientes de su propósito en nuestra vida. En 1 Juan 5:14-15, se nos dice que, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso, la clave no es simplemente pedir lo que queremos, sino aprender a pedir lo que Dios desea para nosotros. Un obstáculo que puede afectar nuestra vida de oración es el pecado no confesado. La Biblia nos enseña que el pecado puede ser una barrera entre nosotros y Dios. En Isaías 59:2, se nos dice que nuestras iniquidades pueden hacer separación entre nosotros y nuestro Dios. Esto no significa que Dios nos rechace, sino que el pecado endurece nuestro corazón y nos aleja de su presencia. Por eso, una parte esencial de la oración es la confesión y el arrepentimiento. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, Él nos perdona y restaura nuestra comunión con Él. La gratitud es otro elemento fundamental en la oración. Muchas veces, nos enfocamos en nuestras necesidades y olvidamos agradecer por lo que Dios ya ha hecho.
Filipenses 4:6 nos exhorta a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Cuando aprendemos a orar con un corazón agradecido, nuestra fe se fortalece y experimentamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La oración también tiene un impacto poderoso en nuestra batalla espiritual. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestiales. Por eso, en Efesios 6:18, se nos insta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración es una de las armas más efectivas en la guerra espiritual. Cuando oramos, nos fortalecemos en el Señor y nos revestimos de su armadura para resistir los ataques del enemigo. Además de orar por nuestras propias necesidades, también somos llamados a interceder por los demás. Jesús nos dio el ejemplo de la intercesión cuando oró por sus discípulos y por todos los que creerían en Él en el futuro. En Juan 17, vemos cómo Jesús intercede para que sus seguidores sean protegidos, santificados y unidos en el amor. Nosotros también debemos seguir su ejemplo y orar por nuestras familias, amigos, iglesias y comunidades. La intercesión no solo bendice a los demás, sino que también nos hace más sensibles al corazón de Dios y fortalece nuestra fe. La oración nos ayuda a mantenernos firmes en tiempos de prueba. Cuando enfrentamos dificultades, la tentación puede ser alejarnos de Dios o desanimarnos. Sin embargo, la oración nos da la fortaleza para perseverar. En Santiago 5:13, se nos dice que, si alguno está afligido, debe orar. La oración nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, que Dios está con nosotros y que tiene el poder para sostenernos en medio de cualquier circunstancia. Otro aspecto importante en la oración es aprender a escuchar la voz de Dios. Muchas veces, nuestras oraciones consisten en hablar sin cesar, sin dejar espacio para que Dios nos responda. Sin embargo, la oración es un diálogo, no un monólogo. Dios nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, de su espíritu, de otras personas y de las circunstancias. Cuando aprendemos a estar en silencio en su presencia y a prestar atención a su voz, nuestra relación con Él se profundiza y recibimos dirección para nuestra vida. La obediencia es clave en la vida de oración. No tiene sentido pedirle a Dios dirección si no estamos dispuestos a obedecer cuando Él nos habla. Muchas veces, queremos que Dios nos guíe, pero cuando nos muestra el camino, dudamos o nos resistimos. La oración debe ir acompañada de un corazón dispuesto a obedecer, aunque lo que Dios nos pida no sea lo que esperábamos. La verdadera fe se manifiesta en la acción. Finalmente, la oración nos recuerda que nuestra vida depende completamente de Dios. En un mundo donde se valora la autosuficiencia y la independencia, la oración nos enseña a depender del Señor en todo momento. Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando oramos, reconocemos nuestra necesidad de Dios y nos rendimos a su soberanía. La oración en el nombre de Jesús es un privilegio y una fuente de poder. Nos conecta con Dios, nos transforma y nos fortalece para enfrentar cualquier desafío. No es una simple práctica religiosa, sino una relación viva con el Creador del universo. Cuando comprendemos su importancia y aprendemos a orar con fe y perseverancia, experimentamos la presencia de Dios de una manera real y poderosa. Que nunca subestimemos el valor de la oración, sino que la abracemos como el regalo precioso que es. La oración no solo es un medio para comunicarnos con Dios, sino también una herramienta poderosa para transformar nuestra vida. A través de la oración, podemos encontrar consuelo en tiempos de angustia, fortaleza en momentos de debilidad y dirección en medio de la incertidumbre. Dios nos ha dado la oración como un regalo precioso, un puente que nos conecta con su amor y su gracia. Sin embargo, para experimentar plenamente su poder, es importante desarrollar una vida de oración constante y profunda. Uno de los mayores beneficios de la oración es la paz que trae al corazón. En Filipenses 4:6-7, se nos exhorta a no angustiarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y se nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. En un mundo lleno de ansiedad, preocupaciones y temores, la oración nos ofrece un refugio seguro.
Cuando depositamos nuestras cargas en las manos de Dios, encontramos descanso y serenidad, sabiendo que Él tiene el control. La oración también nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Dios. Así como cualquier relación necesita comunicación para crecer, nuestra relación con Dios se fortalece cuando pasamos tiempo en su presencia. En Mateo 6:6, Jesús nos anima a entrar en nuestra habitación y cerrar la puerta para orar en lo secreto, asegurándonos de que nuestro Padre nos recompensará. Este versículo nos muestra la importancia de tener momentos de intimidad con Dios, donde podamos hablarle abiertamente y escuchar su voz. No se trata solo de hacer peticiones, sino de desarrollar una relación cercana y personal con nuestro Creador. Cuando oramos, también demostramos nuestra dependencia de Dios. En Juan 15:5, Jesús nos recuerda que sin Él nada podemos hacer. La autosuficiencia es una de las mayores trampas del ser humano, ya que nos lleva a creer que podemos manejar nuestra vida sin la ayuda de Dios. Sin embargo, cuando reconocemos nuestra necesidad de Él y buscamos su guía en oración, abrimos la puerta para que su poder actúe en nuestra vida. Dios quiere que dependamos de Él en todo momento, no solo cuando enfrentamos dificultades. Otro aspecto fundamental de la oración es su capacidad para renovar nuestra mente y nuestro espíritu. En Romanos 12:2, se nos insta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. La oración nos ayuda a alinear nuestros pensamientos con los de Dios, a desechar las mentiras del enemigo y a recibir la verdad que nos edifica. Cuando pasamos tiempo en oración, Dios nos moldea, nos purifica y nos fortalece espiritualmente. Además, la oración nos da dirección en la vida. Muchas veces nos enfrentamos a decisiones difíciles y no sabemos qué camino tomar. En Santiago 1:5, se nos dice que si alguien necesita sabiduría, debe pedirla a Dios, quien la da abundantemente y sin reproche. Dios no quiere que vivamos confundidos o sin propósito, Él desea guiarnos en cada paso que damos. Cuando buscamos su dirección en oración, Él nos revela su voluntad y nos ayuda a tomar decisiones acertadas. La oración no solo nos beneficia a nivel personal, sino que también tiene un impacto en la vida de los demás. La intercesión es una parte esencial de nuestra vida de oración. En 1 Timoteo 2:1, Pablo exhorta a la iglesia a hacer oraciones, súplicas e intercesiones por todos los hombres. Cuando oramos por nuestra familia, amigos, iglesia y nación, estamos participando en la obra de Dios en sus vidas. Muchas veces, las personas necesitan que alguien ore por ellas, especialmente cuando están atravesando momentos difíciles. Nuestra intercesión puede marcar la diferencia en su vida y traer bendición sobre ellas. Otro beneficio de la oración es que nos protege del enemigo. Efesios 6:18 nos insta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, como parte de la armadura de Dios. La oración nos cubre y nos fortalece para resistir los ataques del enemigo. Cuando nos mantenemos en constante comunión con Dios, estamos menos propensos a caer en tentaciones y trampas del diablo. La oración nos mantiene alerta espiritualmente y nos ayuda a caminar en victoria. También es importante recordar que la oración no siempre cambia nuestras circunstancias de inmediato, pero sí cambia nuestro corazón. A veces, oramos esperando que Dios resuelva un problema de cierta manera, pero Él tiene planes diferentes. En 2 Corintios 12:9, Pablo testifica cómo Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Aunque Pablo pidió ser librado de una aflicción, Dios le dio una respuesta diferente, mostrándole que su gracia era suficiente. Esto nos enseña que la oración no se trata solo de obtener lo que queremos, sino de aprender a confiar en Dios y en su sabiduría perfecta. La perseverancia en la oración es clave para ver resultados. Jesús nos enseñó en Lucas 11:9-10 que debemos pedir, buscar y llamar con insistencia. A veces, no vemos respuestas inmediatas porque Dios está obrando en formas que no entendemos. Sin embargo, la Biblia nos asegura que si persistimos en la oración, veremos su fidelidad manifestarse en nuestra vida. La paciencia y la fe son esenciales en nuestro caminar con Dios. Otro aspecto importante es la oración en comunidad. En Mateo 18:19-20, Jesús dijo que si 2 personas se ponen de acuerdo en oración, su petición será respondida. Orar junto con otros creyentes fortalece nuestra fe y crea unidad en el cuerpo de Cristo.
Las iglesias que oran juntas experimentan el poder de Dios de una manera especial. La oración comunitaria nos recuerda que no estamos solos en nuestra jornada espiritual y que podemos apoyarnos unos a otros. Finalmente, la oración es una expresión de amor a Dios. No oramos solo por necesidad o por obligación, sino porque amamos a nuestro Padre Celestial y deseamos estar en su presencia. En Salmos 27:4, David expresa su deseo de habitar en la casa del Señor y contemplar su hermosura. La oración nos permite deleitarnos en la presencia de Dios, conocerlo más y experimentar su amor. La oración es mucho más que una práctica religiosa, es un estilo de vida. Es el canal a través del cual nos conectamos con Dios, recibimos su gracia y experimentamos su poder. Cuando oramos con fe, gratitud y perseverancia, nuestras vidas son transformadas. Dios nos ha dado el privilegio de acercarnos a Él en oración, y cuando lo hacemos con un corazón sincero, Él responde. Que nunca subestimemos el poder de la oración, sino que la abracemos como la herramienta más poderosa que Dios nos ha dado. Que en cada circunstancia de nuestra vida aprendamos a buscar a Dios en oración, confiando en que Él nos escucha y obra a nuestro favor. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios, si ni siquiera sé qué decir. Romanos 8:26 nos da una hermosa respuesta. De la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo nos recuerda que la oración no depende únicamente de nuestra capacidad de expresarnos, sino que hay alguien más que ora con nosotros y por nosotros, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solo un ayudador, sino también nuestro consolador y sostén cuando la carga es demasiado pesada. A veces, nos encontramos en situaciones donde las palabras simplemente no alcanzan. Hay momentos en los que la tristeza es tan profunda, el miedo tan paralizante o la confusión tan grande que no sabemos cómo dirigirnos a Dios. Pero la buena noticia es que no necesitamos encontrar siempre las palabras exactas, porque el Espíritu Santo está allí para interceder por nosotros. Imagina un niño pequeño que ha caído y se ha lastimado. En su angustia, corre hacia su madre con lágrimas en los ojos, sin poder articular bien lo que siente. Sin embargo, su madre no necesita una explicación detallada para entender que su hijo necesita consuelo. Ella lo abraza, lo calma y le proporciona la ayuda que necesita. Así es el Espíritu Santo con nosotros. Incluso cuando no podemos expresar con palabras lo que sentimos, Él toma nuestro dolor, nuestra confusión y nuestro anhelo y los presenta ante el Padre con una profundidad que va más allá de nuestra comprensión. Aprender a orar con el Espíritu Santo significa dejar atrás la idea de que debemos hacerlo todos solos. A menudo, nos esforzamos demasiado por decir las palabras correctas o por seguir ciertas estructuras de oración, cuando en realidad lo más importante es permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Él no solo ora por nosotros, sino que también nos enseña a orar. Nos muestra qué palabras usar, nos ayuda a discernir la voluntad de Dios y nos da la confianza para acercarnos a Él con libertad. Cuando nos sentimos incapaces de orar, podemos recordar que Dios ya ha provisto ayuda para nosotros. No estamos solos en nuestra vida de oración. No depende únicamente de nuestra elocuencia o conocimiento teológico. Lo que realmente importa es la disposición de nuestro corazón y nuestra dependencia del Espíritu Santo. Efesios 6:18 nos recuerda que debemos orar en todo momento, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto nos enseña que la oración no es solo un acto humano, sino un movimiento divino donde nunca estamos solos. No importa si estamos atravesando un desierto espiritual o si nos sentimos débiles en nuestra fe, el Espíritu Santo está allí, fortaleciéndonos y guiándonos. Cada vez que nos acercamos a Dios, el Espíritu está presente, dándonos palabras cuando las necesitamos y llenándonos de paz cuando el silencio es la mejor respuesta. Esta intercesión del Espíritu Santo también nos da confianza para acercarnos a Dios sin miedo. Muchas veces, evitamos la oración porque sentimos que no somos lo suficientemente dignos o que nuestras palabras no son suficientes. Pensamos que Dios está esperando que digamos cosas profundas o elocuentes antes de escucharnos. Pero la verdad es que Dios no está esperando perfección en nuestra oración, Él quiere autenticidad. El Espíritu Santo nos ayuda a acercarnos a Dios con un corazón sincero.
No necesitamos usar palabras complicadas ni fingir que tenemos todo bajo control. Podemos venir tal como somos, con nuestras luchas, preguntas y debilidades, y confiar en que el Espíritu transformará incluso nuestras oraciones más simples en algo poderoso. Además de interceder por nosotros, el Espíritu Santo nos enseña a orar con mayor profundidad. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, nuestra manera de orar también cambia. El Espíritu nos ayuda a desarrollar una oración más íntima y genuina. Nos muestra cómo orar con fe, cómo alinear nuestros deseos con la voluntad de Dios y cómo descansar en su presencia sin necesidad de llenar cada momento con palabras. A veces, lo más poderoso que podemos hacer en la oración es simplemente estar en silencio y permitir que el Espíritu Santo hable en nuestro interior. En nuestro mundo acelerado, estamos acostumbrados a la inmediatez y a querer respuestas rápidas. Pero Dios nos llama a un tipo de oración diferente, una que no se basa solo en pedir cosas, sino en disfrutar de su presencia. Cuando le damos espacio al Espíritu Santo, Él nos habla de maneras que van más allá de lo que podemos entender con la mente. También debemos recordar que la oración no es solo para los momentos de crisis. A menudo, recurrimos a Dios solo cuando tenemos un problema urgente, pero Él quiere que nuestra oración sea continua y constante. La oración es una relación, no una simple lista de peticiones. Cuando invitamos al Espíritu Santo a ser parte de nuestra vida de oración, comenzamos a experimentar una transformación. Nuestra fe se fortalece, nuestra confianza en Dios crece y nuestra manera de ver el mundo cambia. La oración ya no es un acto mecánico o una obligación, sino un encuentro real con el Dios vivo. A través de la intercesión del Espíritu, también aprendemos a orar por otros. Muchas veces, nos encontramos con personas que están pasando por dificultades, pero no sabemos exactamente cómo orar por ellas. El Espíritu Santo nos guía en estas situaciones, mostrándonos qué palabras decir o simplemente intercediendo a través de nosotros. Hay momentos en los que sentimos una carga en nuestro corazón por alguien sin saber exactamente por qué, y eso puede ser el Espíritu llamándonos a interceder. Otro aspecto clave de la oración en el Espíritu es que nos ayuda a superar el miedo. Enfrentar el futuro, tomar decisiones importantes o atravesar tiempos difíciles puede llenarnos de ansiedad. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo dirija nuestra oración, encontramos paz incluso en medio de la incertidumbre. La oración nos ancla en la verdad de que Dios está en control, incluso cuando no podemos ver claramente el camino. Por eso, orar en el Espíritu es una invitación a descansar en Dios. No tenemos que llevar nuestras cargas solos ni depender de nuestra propia fuerza. El Espíritu Santo está con nosotros, intercediendo en nuestro favor, fortaleciéndonos y guiándonos hacia una relación más profunda con el Padre. Así que la próxima vez que sientas que no puedes orar, recuerda que no tienes que hacerlo solo. Permite que el Espíritu Santo tome el control. Descansa en la seguridad de que Él está intercediendo por ti con un amor y una sabiduría que van más allá de lo que puedes imaginar. Dios no necesita palabras perfectas, solo necesita un corazón dispuesto. Y con la ayuda del Espíritu, incluso los gemidos más profundos se convierten en oraciones poderosas ante su presencia. Cuando entendemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros, nuestra perspectiva sobre la oración cambia completamente. Dejamos de verla como un acto basado en nuestra capacidad y comenzamos a experimentarla como un encuentro con Dios donde Él mismo nos sostiene. El Espíritu Santo no solo nos ayuda a orar cuando no tenemos palabras, sino que también nos enseña a orar con fe. A menudo, cuando enfrentamos problemas, podemos caer en la duda y la incertidumbre, preguntándonos si Dios realmente escucha nuestras oraciones. Sin embargo, cuando oramos en el Espíritu, Él nos da la confianza de que nuestras oraciones no son en vano. Nos recuerda las promesas de Dios y nos fortalece para esperar con paciencia. En momentos de dificultad, una de las luchas más grandes que enfrentamos es la sensación de que nuestras oraciones no están siendo respondidas. Podemos sentir que Dios está en silencio o que nuestras palabras no tienen efecto. Pero cuando aprendemos a orar con el Espíritu Santo, nos damos cuenta de que la oración no se trata solo de obtener respuestas inmediatas, sino de aprender a confiar en el tiempo perfecto de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a desarrollar una oración persistente. Jesús mismo enseñó sobre la importancia de la perseverancia en la oración. En Lucas 18,
Contó la parábola de la viuda persistente que no dejaba de acudir al juez hasta que recibió justicia. Esta historia nos enseña que la oración no es algo que hacemos una vez y luego olvidamos, sino que es un proceso continuo de confiar en Dios y buscar su voluntad. Cuando el Espíritu Santo nos guía en la oración, aprendemos a orar con perseverancia sin caer en la desesperación. En lugar de rendirnos cuando no vemos resultados inmediatos, encontramos fuerza para seguir orando con la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no lo podemos ver. Además de enseñarnos a orar con fe y perseverancia, el Espíritu Santo también nos ayuda a orar con humildad. Muchas veces, podemos caer en la tentación de ver la oración como un medio para conseguir lo que queremos, en lugar de buscar la voluntad de Dios. Podemos acercarnos a Dios con una lista de deseos, esperando que Él simplemente cumpla nuestras peticiones. Pero cuando oramos en el Espíritu, aprendemos a rendir nuestros deseos y someterlos a la perfecta voluntad de Dios. Jesús nos dio el mejor ejemplo de esto en el huerto de Getsemaní. Cuando enfrentaba el sufrimiento de la cruz, oró diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En este momento de profunda angustia, Jesús nos enseñó que la oración no se trata solo de pedir lo que queremos, sino de alinearnos con la voluntad del Padre. El Espíritu Santo nos ayuda a orar de esta manera. Nos enseña a soltar nuestros propios planes y confiar en que Dios tiene un propósito mayor. En lugar de aferrarnos a nuestras propias ideas de cómo deberían ser las cosas, aprendemos a descansar en la seguridad de que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Otro aspecto poderoso de la oración en el Espíritu es que nos permite experimentar la paz de Dios. Filipenses 4:6-7 nos dice: No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos en el Espíritu, experimentamos una paz que va más allá de nuestra comprensión. No es una paz que depende de las circunstancias, sino una paz que proviene de saber que Dios está en control. Incluso en medio de las pruebas, podemos encontrar descanso en la presencia de Dios porque sabemos que no estamos solos. El Espíritu Santo también nos ayuda a interceder por otros. A veces, sentimos una carga en nuestro corazón por alguien sin entender exactamente por qué. En esos momentos, es posible que el Espíritu Santo nos esté llamando a interceder. Interceder significa orar en favor de alguien más. Es ponerse en la brecha por aquellos que están pasando por dificultades y presentar sus necesidades delante de Dios. La Biblia nos llama a interceder por los demás y el Espíritu Santo nos ayuda a hacerlo de manera efectiva. A veces, podemos no saber exactamente qué orar por una persona. Puede que estemos conscientes de su lucha, pero no tengamos las palabras adecuadas. En esos momentos, el Espíritu Santo intercede a través de nosotros, guiándonos en la oración y poniendo en nuestro corazón las palabras correctas. Cuando aprendemos a orar en el Espíritu, nuestra vida de oración se vuelve más dinámica y poderosa. Ya no se trata solo de repetir palabras o seguir una rutina, sino de entrar en una comunión profunda con Dios. Descubrimos que la oración no es solo hablar con Dios, sino también escucharlo. El Espíritu Santo nos enseña a esperar en la presencia de Dios y a ser sensibles a su voz. A veces, estamos tan ocupados tratando de decirle a Dios lo que queremos que no nos detenemos a escuchar lo que Él quiere decirnos. Pero cuando aprendemos a orar con el Espíritu, descubrimos que la oración es un diálogo, no un monólogo. Cuando oramos con el Espíritu Santo, también experimentamos una transformación personal. La oración nos cambia. No solo cambia nuestras circunstancias, sino que nos cambia a nosotros. Nos hace más sensibles a la voz de Dios, nos fortalece en la fe y nos ayuda a desarrollar un carácter más parecido al de Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda a vencer la ansiedad, el temor y la desesperanza. Nos recuerda que Dios es fiel y que sus promesas son verdaderas. Nos llena de esperanza cuando estamos desanimados y nos da fuerza cuando nos sentimos débiles. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios y permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida de oración, descubrimos que la oración se convierte en algo natural. Ya no es un deber o una carga, sino un deleite. Aprendemos a orar en todo momento,
no solo cuando necesitamos algo, sino como una forma de vivir en comunión constante con Dios. Orar en el Espíritu nos lleva a una relación más profunda con Dios. Nos enseña a depender menos de nuestra propia sabiduría y más de su dirección. Nos ayuda a orar con confianza, con perseverancia y con humildad. Así que, si alguna vez te has sentido sin palabras en la oración, recuerda que el Espíritu Santo está contigo. No necesitas oraciones perfectas ni palabras elocuentes. Lo que importa es un corazón sincero y dispuesto. Permite que el Espíritu Santo te guíe en la oración. Deja que interceda por ti cuando no tengas palabras. Confía en que Él te enseñará a orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y sobre todo, descansa en la seguridad de que, incluso en los momentos de silencio, Dios te escucha y está obrando en tu vida. Orar en el Espíritu es un regalo maravilloso. Es la oportunidad de experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda. Es la clave para una vida de oración vibrante y efectiva. Así que no tengas miedo de acercarte a Dios, porque el Espíritu Santo está contigo, intercediendo a tu favor y guiándote en cada paso del camino. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La oración en el Espíritu Santo no solo nos fortalece individualmente, sino que también tiene un impacto profundo en la comunidad de creyentes. Cuando aprendemos a orar en unidad con el Espíritu, experimentamos un nivel más profundo de compañerismo espiritual. La Biblia nos enseña que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y cuando oramos juntos en el Espíritu, estamos fortaleciendo los lazos de amor y fe entre nosotros. Uno de los mayores ejemplos de esto se encuentra en el libro de los Hechos. En el día de Pentecostés, los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar, orando juntos, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos con poder. Esta experiencia no solo transformó a cada persona individualmente, sino que también unió a la Iglesia en una misión común. A partir de ese momento, la Iglesia primitiva vivió en un estado de oración constante, buscando la guía de Dios en todo lo que hacían. Cuando oramos en el Espíritu en comunidad, experimentamos un sentido de dirección divina. A lo largo de la historia de la Iglesia, grandes avivamientos han comenzado con grupos de creyentes que se reúnen en oración ferviente. La presencia del Espíritu Santo trae convicción, renovación y un deseo más profundo de buscar la voluntad de Dios. Uno de los mayores obstáculos en la vida de oración de muchos creyentes es la distracción. Vivimos en un mundo lleno de ruido, con innumerables responsabilidades y preocupaciones que compiten por nuestra atención. En este contexto, orar en el Espíritu nos ayuda a centrar nuestra mente y corazón en Dios. Cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestra oración, Él nos ayuda a desconectarnos del ruido externo y a enfocarnos en la presencia de Dios. Nos enseña a apartar tiempo para estar con Él, a hacer del tiempo de oración una prioridad en nuestra vida diaria. A veces, podemos sentirnos desmotivados para orar. Puede ser que estemos pasando por una temporada de sequedad espiritual o que nos sintamos demasiado ocupados. En esos momentos, el Espíritu Santo nos ayuda a reavivar nuestra pasión por la oración. Él nos recuerda por qué la oración es vital y nos da el deseo de acercarnos a Dios con un corazón sincero. Orar en el Espíritu también nos ayuda a orar con autoridad. La Biblia nos dice que en Cristo somos más que vencedores, pero a veces, podemos olvidar la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Cuando oramos en el Espíritu, nos alineamos con el poder de Dios y aprendemos a orar con confianza. El enemigo quiere que los creyentes vivan en temor y duda. Quiere que pensemos que nuestras oraciones no tienen poder. Pero cuando oramos en el Espíritu, somos fortalecidos en la verdad de que Dios nos ha dado autoridad sobre toda obra del enemigo. Aprendemos a declarar las promesas de Dios con fe y a resistir cualquier ataque del enemigo con la palabra de Dios. Otro beneficio de orar en el Espíritu es que nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. A veces, enfrentamos decisiones importantes y no sabemos qué camino tomar. En esos momentos, la oración en el Espíritu nos da claridad. El Espíritu Santo nos guía en toda verdad. Nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y nos da sabiduría para tomar decisiones alineadas con su propósito. En lugar de confiar en nuestra propia lógica o en nuestras emociones, aprendemos a depender de la dirección del Espíritu Santo.
Orar en el Espíritu también nos ayuda a desarrollar un corazón agradecido. Muchas veces, nos acercamos a Dios solo para pedirle cosas, pero la oración también debe ser un tiempo de gratitud y alabanza. El Espíritu Santo nos recuerda todas las bendiciones que hemos recibido y nos ayuda a expresar nuestra gratitud a Dios. Nos enseña a orar no solo por lo que necesitamos, sino también para dar gracias por lo que ya tenemos. Un corazón agradecido transforma nuestra perspectiva. Nos ayuda a ver la bondad de Dios en cada área de nuestra vida y nos llena de gozo. Cuando oramos en el Espíritu, nuestra oración se vuelve más que una lista de peticiones, se convierte en un tiempo de comunión y adoración genuina. Otro aspecto poderoso de la oración en el Espíritu es que nos ayuda a crecer en santidad. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que nos cambia a nosotros. Cuando pasamos tiempo en oración con Dios, el Espíritu Santo nos revela áreas en nuestra vida que necesitan ser transformadas. Nos muestra actitudes que debemos cambiar, pecados que debemos confesar y hábitos que debemos abandonar. A través de la oración, el Espíritu nos moldea a la imagen de Cristo. Nos da la gracia para superar nuestras debilidades y nos ayuda a vivir de una manera que honra a Dios. Además, orar en el Espíritu nos da fortaleza en tiempos de prueba. Todos enfrentamos momentos difíciles en la vida, y en esos momentos, la oración se convierte en nuestra mayor fuente de fortaleza. El Espíritu Santo nos sostiene cuando sentimos que no podemos más. Nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento y nos recuerda que Dios está con nosotros, incluso en medio de las tormentas. Cuando oramos en el Espíritu, aprendemos a confiar en Dios en todo momento. No importa lo que estemos enfrentando, sabemos que Él está obrando a nuestro favor. La oración en el Espíritu también nos ayuda a desarrollar un amor más profundo por los demás. Nos enseña a interceder no solo por nuestras propias necesidades, sino también por las necesidades de otros. El Espíritu Santo nos da compasión por aquellos que están sufriendo y nos mueve a orar por ellos con fervor. Nos ayuda a ser sensibles a las necesidades de los demás y nos enseña a ser instrumentos de bendición en la vida de otros. Cuando oramos en el Espíritu, nuestra relación con Dios se fortalece y nuestro amor por los demás crece. Nos convertimos en personas más pacientes, más generosas y más dispuestas a servir. La oración en el Espíritu es un regalo que Dios nos ha dado para que podamos vivir una vida de fe victoriosa. Es una herramienta poderosa que nos permite crecer espiritualmente, fortalecer nuestra relación con Dios y experimentar su presencia de una manera más profunda. Si alguna vez te has sentido desanimado en la oración, recuerda que el Espíritu Santo está contigo. Él te ayudará a orar, te fortalecerá en los momentos de debilidad y te enseñará a orar con confianza. Permite que el Espíritu Santo guíe tu vida de oración. Busca momentos para estar en su presencia, abre tu corazón a su dirección y confía en que Él intercede por ti. La oración en el Espíritu nos transforma, nos fortalece y nos acerca más a Dios. Es una invitación a experimentar su amor, su poder y su gracia en nuestra vida diaria. Así que no dudes en acercarte a Dios en oración. No importa si no tienes las palabras adecuadas, el Espíritu Santo está contigo, guiándote, intercediendo por ti y asegurándose de que cada una de tus oraciones llegue al corazón del Padre. La oración en el Espíritu Santo no solo transforma nuestra vida personal, sino que también tiene un impacto profundo en el mundo que nos rodea. A lo largo de la historia, hemos visto cómo la oración ha cambiado naciones, ha traído avivamiento y ha sido la clave para grandes movimientos de Dios. Cuando los creyentes se unen en oración bajo la guía del Espíritu Santo, se desatan milagros, se rompen cadenas espirituales y se establece el reino de Dios en la tierra. Uno de los ejemplos más poderosos del impacto de la oración en el Espíritu se encuentra en la historia de los avivamientos. En distintas épocas, grupos de creyentes han sentido el llamado de Dios a interceder fervientemente por sus comunidades y naciones. En respuesta a esas oraciones, el Espíritu Santo ha traído una renovación espiritual sin precedentes. El avivamiento de Gales, por ejemplo, comenzó con un pequeño grupo de personas orando con intensidad. En poco tiempo, miles de personas se convirtieron, las iglesias se llenaron y hasta la cultura de la nación se vio transformada. Algo similar ocurrió en el avivamiento de Azusa Street, donde la oración y la búsqueda de Dios llevaron a un mover del Espíritu que impactó a millones de personas en todo el mundo.
Estos ejemplos nos muestran que la oración en el Espíritu no es solo una práctica personal, sino una herramienta poderosa para traer la presencia de Dios a nuestras comunidades. Cuando los creyentes se humillan, buscan el rostro de Dios y permiten que el Espíritu Santo guíe sus oraciones, ocurren cosas extraordinarias. Uno de los aspectos clave de la oración en el Espíritu es la intercesión. La Biblia nos llama a interceder por otros, a ponernos en la brecha por aquellos que no pueden orar por sí mismos. El Espíritu Santo nos ayuda en esta tarea al mostrarnos las necesidades de las personas, al darnos palabras específicas para orar y al fortalecer nuestra fe mientras intercedemos. En ocasiones, el Espíritu Santo pone una carga en nuestro corazón por una persona o una situación específica. Puede ser que de repente sintamos la necesidad de orar por un amigo, un familiar o incluso por alguien que no conocemos. En esos momentos, debemos estar atentos a la dirección del Espíritu y obedecer su llamado a interceder. Hay testimonios de personas que han sentido el impulso de orar en momentos críticos, sin entender por qué, solo para descubrir más tarde que su oración fue clave para la protección o salvación de alguien. Esto nos recuerda que cuando oramos en el Espíritu, estamos participando en la obra de Dios de maneras que a veces no podemos ver de inmediato. Otro aspecto poderoso de la oración en el Espíritu es que nos ayuda a crecer en discernimiento. Vivimos en un mundo lleno de engaño, donde muchas voces compiten por nuestra atención. A veces, es difícil saber qué es verdad y qué no lo es. En esos momentos, la oración en el Espíritu nos da claridad. El Espíritu Santo nos ayuda a distinguir entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Nos alerta cuando algo no está alineado con la verdad de la palabra de Dios y nos da la sabiduría para tomar decisiones correctas. Además, la oración en el Espíritu nos protege del engaño del enemigo. La Biblia nos advierte que el diablo es un mentiroso y que intentará apartarnos de Dios con sus engaños. Pero cuando vivimos una vida de oración guiada por el Espíritu Santo, desarrollamos una sensibilidad espiritual que nos ayuda a reconocer y resistir sus ataques. Un ejemplo bíblico de esto se encuentra en la historia de Jesús en el desierto. Después de ser bautizado, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó y oró durante 40 días. Durante ese tiempo, el diablo intentó tentarlo con engaños, pero Jesús, fortalecido en el Espíritu, resistió cada tentación con la palabra de Dios. Este ejemplo nos muestra que la oración en el Espíritu nos equipa para enfrentar las batallas espirituales de la vida. Nos da la fortaleza para resistir la tentación, para permanecer firmes en la fe y para caminar en victoria sobre el enemigo. Otro beneficio de la oración en el Espíritu es que nos llena de gozo. A veces, podemos ver la oración como una tarea o una obligación, pero cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, la oración se convierte en un deleite. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, y cuando oramos en el Espíritu, experimentamos ese gozo de una manera profunda. No importa lo que estemos enfrentando, la presencia de Dios en la oración nos llena de paz y alegría. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, en lugar de quejarse o desanimarse, comenzaron a orar y a cantar alabanzas a Dios. Su gozo en medio de la adversidad fue tan poderoso que incluso los demás prisioneros los escuchaban. Al final, Dios respondió a su oración con un milagro, y la cárcel fue sacudida por su poder. Esto nos enseña que cuando oramos en el Espíritu, incluso en las circunstancias más difíciles, podemos experimentar la paz y el gozo de Dios. Nuestra oración no se basa en nuestras emociones o en lo que vemos, sino en la verdad de que Dios está con nosotros y que Él tiene el control. La oración en el Espíritu también nos enseña a depender completamente de Dios. Muchas veces, intentamos resolver nuestros problemas por nuestra cuenta, usando nuestra lógica y nuestras fuerzas. Pero la oración nos recuerda que necesitamos la ayuda de Dios en cada área de nuestra vida. Cuando aprendemos a depender del Espíritu Santo en la oración, dejamos de confiar en nuestra propia sabiduría y comenzamos a confiar en la dirección de Dios. Nos volvemos más sensibles a su voz, más dispuestos a obedecer su voluntad y más abiertos a recibir sus bendiciones. Orar en el Espíritu nos transforma de adentro hacia afuera. Nos ayuda a desarrollar un carácter piadoso, a vivir en santidad y a reflejar el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Nos enseña a ser pacientes, a ser humildes y a confiar en los tiempos de Dios.
Nos recuerda que nuestra vida no se trata solo de nuestras propias metas y deseos, sino de cumplir el propósito de Dios en la tierra. A medida que crecemos en la oración en el Espíritu, nuestra relación con Dios se vuelve más íntima. Comenzamos a conocer su corazón de una manera más profunda, a comprender su amor de una manera más real y a experimentar su presencia de una manera más poderosa. La oración en el Espíritu es un regalo invaluable que Dios nos ha dado. Es la clave para vivir una vida cristiana victoriosa, para experimentar la plenitud de su poder y para ver su mano obrando en nosotros y a través de nosotros. Si aún no has experimentado la oración en el Espíritu, te animo a que la busques con todo tu corazón. Pídele al Espíritu Santo que te guíe, que te enseñe a orar y que te llene con su presencia. No hay nada más poderoso que un creyente que ora en el Espíritu. No hay situación demasiado difícil, no hay montaña demasiado alta ni problema demasiado grande cuando oramos con fe, bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que ora con confianza, ora con pasión, ora con fe. El Espíritu Santo está contigo, guiando cada palabra, intercediendo por ti y asegurándose de que tus oraciones lleguen al corazón del Padre. La oración en el Espíritu es una herramienta poderosa que transforma nuestras vidas y nos acerca más a Dios. A través de ella, encontramos dirección, paz, gozo y fortaleza para enfrentar cualquier circunstancia. Nos ayuda a interceder por otros, a crecer en discernimiento y a experimentar el poder de Dios en acción. Si aún no has profundizado en la oración en el Espíritu, te animo a que lo hagas. Dedica tiempo a buscar a Dios con un corazón sincero, permite que el Espíritu Santo te guíe y verás cómo tu vida comienza a cambiar de maneras sorprendentes. Si este mensaje te ha bendecido, no olvides suscribirte, dar like, comentar y compartir con otros. Juntos, podemos llevar este mensaje de fe y esperanza a más personas. Dios te bendiga.